Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y SR Radio a nivel online. Estamos con la presencia de distinguidos amigos y también activistas políticos en el contexto nacional, como es el ingeniero Francisco Jácome y el doctor Joel Silva Cárdenas. Con ellos vamos a conversar la situación política del Estado ecuatoriano en los actuales momentos, cómo está el Ecuador políticamente y cómo está el pueblo ecuatoriano de informado en temas netamente de Estado e información que surge de los partidos y movimientos políticos. El ingeniero Francisco Jácome, él es presidente de Gente Buena, movimiento político de acción nacional, cuyo proceso de legalización se halla en el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, el doctor Joel Silva Cárdenas, él es director nacional ejecutivo y representante legal del movimiento Gente Buena. Con ellos vamos a hacer información en Expresión Política. Pero antes de ello quiero saludar al ingeniero Francisco Jácome. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Gracias, estimado Pablo. Qué gusto para mí estar nuevamente en esta bella provincia de Loja, en tu radio SR. Y un saludo a tu radio audiencia. Siempre Loja, sobre todo para nuestro movimiento, es el referente político más importante, porque aquí en Loja es donde Fernando Villavicencio tuvo la mayor votación en términos relativos para su última participación, que le permitió a él llegar a ser asambleísta y actualmente presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Perfectamente, mi estimado Francisco. Quiero también saludar al doctor Joel Silva. Doctor, buenos días, bienvenido. Pablo, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas de la ciudad de Loja. Estamos acá para poder informar a la ciudadanía sobre nuestro movimiento político Gente Buena a nivel nacional. Perfectamente, con el saludo de los dos invitados a través de Expresión Política, quiero iniciar consultando. No hemos armado el tema de qué vamos a preguntar, sino qué nos van a expresar ustedes de la parte informativa política del Estado Nacional, habida cuenta que la provincia de Loja está cercana, diferente o distante del poder político nacional. Mi estimado Francisco Jácome, ¿por qué existe la crisis política en el Ecuador en estos momentos? ¿Por qué no nos podemos entender políticamente si vivimos bajo el mismo techo que se llama Estado ecuatoriano? Gracias, Pablito. Mira, el Ecuador creo que como nunca antes está viviendo una incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Realmente es triste, es desolador ver lo que pasa en el país. Mientras en cada esquina, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Babahoyo, los sicarios con sus balas asesinas matan miles de ecuatorianos, te roban en cualquier esquina ya por un celular, por robarte una billetera y te apuñalan y te matan. Mientras el país, los jóvenes todavía no tienen acceso a la universidad y andan buscando empleo, trabajo. Los padres de familia, los obreros, tienen que ir caminando a sus casas para no coger el bus, para ahorrarse unos centavos para poder llevar un litro de leche a sus familias. En la Asamblea Nacional la clase política conspira, no emite las leyes que en este momento el país, la sociedad grita, demanda, requiere, sino que se enfrascan en una lucha política feroz por disputarse los espacios del poder público, que es lo único que a ellos les interesa, llegar al Estado, al poder, al Estado y repartirse las instituciones públicas para saquear, para robar. Porque los últimos 15 años, mi estimado Pablo, si tú revisas, es exactamente lo mismo. El correísmo es igualito al morenismo. Solo tienes que ver los rostros de Moreno, que son los mismos que gobernaron con Correa. Y ahora Claro. el gobierno de Lazo, la mayoría de los que están en los ministerios, en las empresas públicas, son los mismos rostros de Moreno, de Correa. Incluso hay rostros de 80 años, como el sector energético,
donde el actual ministro Fernando Santos Alvite, que es ministro de Energía, fue asesor de René Ortiz, que fue el ministro de Energía de Lenín Moreno, y también fue ministro de Energía de Febres Cordero, y René Ortiz, que fue ministro de Energía con Lenín Moreno, fue ministro de Energía con Yamil Mawad. Es decir, es el mismo círculo de políticos, de partidos que vienen gobernando este país y nos han llevado a esta crisis tan terrible, tan absurda, por una disputa mezquina. A ellos no les interesa el país, a ellos no les interesa la patria, ellos representan exclusivamente sus intereses económicos y partidistas y ellos tienen un acuerdo y una alianza política. Nebot, Lasso, Correa son los mismos. Este último proceso electoral lo que evidencia es eso. Se pusieron de acuerdo y se repartieron el país. Mira, estamos hablando que solo les interesan los recursos naturales. Los recursos naturales, controlar las empresas públicas, controlar el petróleo, controlar los negocios de los contratos de las empresas eléctricas, las telecomunicaciones, les interesa manejar los hospitales, les interesa comprar las medicinas en el IES. Eso es lo único que les interesa. A ellos no les interesa que en este país se resuelva el tema de la pobreza, de la equidad, de la solidaridad. Vivimos en una crisis económica terrible. El gobierno de Lasso, mira lo que está pasando con el gobierno de Guillermo Lasso. Él gobierna con correístas, El país le dijo no en la consulta. Algo está pasando, ¿no es cierto? ¿Y por qué le dijo no? Si es que efectivamente le dijeron no, porque también hay el enorme incertidumbre del país de que efectivamente hubo un fraude electoral. Hay una sospecha que las instituciones a lo mejor no son de la República, y eso es lamentable. Yo quiero consultarle al doctor Joel Silva también. Bueno, la crisis, ¿cómo la atisba usted como integrante del movimiento Gente Buena? ¿Y cuál sería la estructura, a lo mejor jurídica, que permite todo ello, señor doctor? Bueno, la crisis política en el país se da por una falta de gobernabilidad. Innegablemente estamos viviendo en un poder de coyunturas entre el morenismo, el correato y el lasismo. Es innegable que siguen trabajando juntos y que el Estado no ha podido salir de este hueco político en la cual solamente están interesados en ver qué poderes económicos pueden llevarse hacia su redil. Entonces, en esta situación, la situación actual del país es deplorable. Hemos visto declaraciones del asambleísta nacional Fernando Villavicencio, en la cual increpa al señor presidente de la República que conocía de unos informes sobre investigaciones de narcotráfico. Pero el presidente cayó. El presidente pidió la renuncia de los generales en servicio activo que llevaron el informe de narcotráfico hacia conocimiento de él. Les pidió la disponibilidad y ellos ni siquiera se inmutaron por renunciar. Están haciéndole grave favor a la patria, grave favor a la institución policial, dirigiendo de esa manera con esta calidad de servidores públicos policiales. La tragedia que está viviendo el país se convierte en una crisis política que no hemos podido salir y que viene como una bola de nieve, agigantándose, y no tenemos al momento una decisión de parte del presidente de la República en resolver los problemas puntuales del país: educación, salud, las empresas públicas, los recursos no renovables. Y sí, es verdad, se están repartiendo el poder económico del país. Ahora, yo les consulto a los dos invitados especiales, al ingeniero Francisco Jácome y al doctor Joel Silva. Recordemos un poco el tema de 1945, cuando se producía prácticamente el asalto de las tropas americanas y rusas a Berlín. Después de ello se produjo los juicios de Nuremberg y todo lo demás. Pero para poder restablecer lo que era la tranquilidad de Europa, no solamente de Alemania, ¿qué es lo que hicieron los aliados? Pasaron de las leyes de autorización a una ley fundamental, en la cual se prohibía que cualquier símbolo del nacionalismo pueda estar vigente no solamente en Europa, sino en cualquier latitud del planeta.
Entonces, ¿cuál es la similitud con el Ecuador? El Estado ecuatoriano se fundamentó en el origen de la libertad, la justicia y la fraternidad. Leyes de Montecristi prácticamente modifican todo ese concepto y se establecen las leyes de autorización. ¿Es necesario descorreizar las instituciones y la misma Constitución de la República del Ecuador, ingeniero Francisco? Mira, yo creo que la Constitución de Montecristi sí tiene cosas muy, muy positivas, ¿no es cierto? Es una Constitución fundamentada en la justicia y los derechos. Pero yo digo, más allá de lo que está establecido en la Constitución, es la gente que nos gobierna, Pablito. Mira, ellos, te repito, para mí, mi análisis personal, no lo hemos analizado todavía en nuestro movimiento, pero hay un acuerdo, te repito, entre Correa, Nebot y Lasso. Ellos controlan la Asamblea Nacional, ¿sí? Ellos controlan. Ayer votaron contra el general Carrillo 105 votos. O sea, los socialcristianos votan con el correísmo y con Pachacuti. Ellos controlan el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos controlan la justicia. Aquí en este país no hay justicia. Lo que tú dices, un país sin justicia es absolutamente inviable. Aquí en este país se criminaliza la pobreza. El 90% de las cárceles son pobres. El que se roba una gallina, el que se roba un celular en 24 horas en una audiencia de flagrancia le clavan 7, 10 años preso y le mandan a las cárceles donde le mandan descuartizado. Los que controlan los centros de rehabilitación social. El que se roba una refinería, el que se roba las medicinas del IES, el que se roba el petróleo, a él no le pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y por eso es la motivación que nos ha llamado a conformar este movimiento político nuevo, que nos llamamos Gente Buena, es precisamente por eso, porque la gente buena de este país, que somos del 99%, nosotros hemos sido simples espectadores y hemos visto como una mafia, unos políticos corruptos, cínicos, sinvergüenzas, que mienten, que engañan al pueblo. Ellos son los dueños de las organizaciones políticas y como son dueños de las organizaciones políticas, ellos nos ponen presidentes, nos ponen prefectos, nos ponen alcaldes y cuando estos llegan al poder político, lo que hacen es controlar las empresas públicas, los ministerios y repartirse los contratos y las compras del sector público. O sea, en la democracia representativa existe dictadura. Y si existe dictadura, entonces no podemos hablar de democracia. Por favor, ¿quién se puede sentir representado por esa asamblea? Mira esos asambleístas, esa calidad, esa ética, esa parte conceptual, ni siquiera saben escribir un párrafo. Esos asambleístas ni siquiera saben leer. ¿O no te acuerdas de la vicepresidenta de la asamblea cómo escribía? Con unas faltas de ortografía que duelen la vista. Un estudiante de tercer grado escribe mejor. Esos asambleístas que tienen que leer lo que les dan escribiendo sus asesores. ¿Cómo yo, tú, cualquier persona de este país, los jóvenes se pueden sentir representados por una asamblea que tiene el 97% en contra? Lo que no entendemos por qué en la consulta popular, cuando una asamblea tiene el 97% no tiene credibilidad, en la consulta popular gana con el 60%. Es absurdo lo que pasa en este país. ¿Por qué? Porque esas mafias, Pablo, controlan el Consejo Nacional Electoral. Por eso es importante y por eso estamos aquí en Loja, porque queremos invitarle a la gente buena a conformar una gran unidad. Solo la gente buena puede hacer buena política. Debemos decir, ya basta que ese 1% de mafiosos sigan gobernando este país. Es el momento de que la gente buena nos unamos y tomemos las riendas del Ecuador y lleguemos al poder político y gobernemos y administremos como profesionales capaces con piel de patria, que es lo que nosotros somos los ecuatorianos. Claro, yo le quiero consultar al doctor Joel sobre el tema de las normas constitucionales. ¿No estará allí el problema del Estado ecuatoriano y de lo que está señalando Francisco en el sentido de que la democracia no radica en los ciudadanos, sino en las dictaduras de los partidos y movimientos políticos, que es la democracia representativa, doctor? Bueno, dentro de la democracia representativa hay una mala interpretación de la Constitución de la República. Dentro de esto se puede decir que aquellos movimientos políticos liderados por aquellos caudillos que tienen estos movimientos son los que malinterpretan la Constitución de la República del Ecuador. Por eso vemos nosotros que esta famosa democracia representativa, asentada en los movimientos y partidos políticos,
han llevado a una crisis institucional a la República. Crisis institucional que estamos viendo que tenemos una asamblea que no representa al pueblo ecuatoriano, que en el Consejo de Participación Ciudadana existe una representatividad de los caudillos de estos movimientos políticos y que no favorecen en sus resoluciones al pueblo ecuatoriano, que favorecen es única y exclusivamente a los movimientos políticos y a los caudillos que pertenecen o que son dueños de estos movimientos. Por eso, nuestro movimiento político de Acción Nacional Gente Buena propone la ética, la moral, basado en estos principios para dirigir a todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros llamamos a toda la gente buena del país a que se una, a que sea activista de este movimiento con esa visión, con la visión de traerle nuevos días a la patria, de traerle nuevos días basados en esa ética, en esa moral, para poder participar con ética y moral dentro del Estado ecuatoriano y poder salir adelante y salir de esta crisis y de este vacío que tenemos al momento de políticos honrados dentro de nuestro pueblo ecuatoriano. Claro, ustedes han señalado una ruta que a lo mejor es la precisa y la ideal de comenzar a debatirla. ¿De dónde surge la idea y los propósitos para establecer democracia en una república o en un Estado? Es a través de los partidos y movimientos políticos, a través de esa democracia representativa que represente a la democracia directa de forma sobria. Entonces mi consulta es, ¿el problema está en la Constitución o cómo debemos modificar y buscar el camino ideal para que esa representación, por ejemplo, cuál sería la diferencia de gente buena como movimiento político frente a los partidos y movimientos existentes, donde supuestamente hay democracia, pero todos establecemos o vemos que para firmar la papeleta electoral que va a concursar en una contienda electoral, la firma el presidente. Y el presidente pone los candidatos que a lo mejor el pueblo no necesita y requiere otro tipo de candidatos. Entonces ese acto moral, ¿cómo ustedes lo pueden explicar como gente buena? Mire, Pablito, Rosan Ballon es uno de los sociólogos franceses más importantes de estos últimos años, ¿no? Y lo que dice Rosan Ballon es absolutamente cierto. Los seres humanos somos seres históricos, es decir, cada persona tiene su propia concepción del mundo, de la política, de la sociedad, de la música, del deporte. Tú y yo podemos haber nacido en Loja, yo no soy lojano, soy de Pujilí, pero en el supuesto que podemos haber nacido en Loja, en el mismo barrio, de pronto somos hermanos, pero tú y yo somos seres diferentes por las vivencias de cada uno de nosotros. Entonces la sociedad evoluciona desde todas las dinámicas. Por eso, ¿qué es lo que sucede? Que hay un desencanto democrático, ¿no es cierto? Ahora no es la misma sociedad de hace 10 o 20 años donde los sindicatos, donde la academia, donde los grandes intelectuales nos daban representando o nos daban diciendo lo que los ciudadanos pensábamos o creíamos. Ahora tú, a través del Internet, ¿no es cierto? A través de una red social, tú puedes decir en tiempo real, en forma inmediata, lo que tú piensas. Tú ya no necesitas que nadie te dé diciendo las cosas. Y los jóvenes que están conectados a nivel global ya no tienen pues la visión del barrio, de la parroquia, ¿no es cierto? A nosotros en el Código de Democracia nos obligan a tener una lógica territorial cuando el mundo es global. Es decir, hay una evolución, la tecnología evoluciona exponencialmente. Tú tienes acceso a la información global. Tú tienes acceso a la comunicación global y puedes interactuar a través de las redes sociales. Entonces, esa gente conectada que tiene una visión global, los jóvenes, los empresarios, los emprendedores, ¿cómo te puedes sentir representado por partidos políticos viejos, tradicionales, obsoletos, con caudillos que hacen lo que les interesa, no al partido, sino a los intereses económicos, dueño del partido, a los que están atrás, los que ponen el billete detrás de las decisiones políticas? Nosotros somos un movimiento distinto, diferente. Nosotros planteamos un movimiento político no en base a ideologías políticas, sino en base a valores. Nosotros somos gente buena porque tú puedes ser un empresario que genera riqueza, das trabajo, pagas tus impuestos, eres gente buena. Yo soy un obrero que llego puntual a mi trabajo, hago mis tareas con responsabilidad, ¿no es cierto? Soy gente buena. Entonces nosotros podemos tener
no podemos compartir la misma idea en muchas cosas, pero sí estamos de acuerdo en que somos honrados, pues. Queremos justicia, queremos equidad, queremos solidaridad, queremos un país sin contaminación, queremos un país moderno, digitalizado, que nos dé servicios de calidad. En eso estamos de acuerdo, en eso está de acuerdo la gente buena. Entonces nuestro movimiento se sustenta en valores, en principios, más que en ideologías. No, nosotros lo que sí... Para nosotros un valor fundamental es el respeto, pues es como la familia. Tú Claro. en tu familia con tu mujer no vas a coincidir en todo, yo al menos, no, ni si tampoco tú. Y mira, Pero yo se tengo- llega a acuerdos. Por Se llega a acuerdos de supuesto, pues convivencia. hermano, ¿a través de qué? Del diálogo. Del Yo diálogo. tengo una hija de 20 años, Ya. a ella le encanta el reggaetón, hermano, a mí me gusta el rock clásico. Somos dos generaciones radicalmente distintas, pero sí nos respetamos, sí dialogamos, somos tolerantes. Esa es la gente buena del país, esa gente que ha estado al margen de la política. Hoy, Pablo, hoy, Lojanos, es el momento, hoy es el día de que nos Ya. unamos, si no este país se nos va a ir de las manos, vamos a desaparecer. Si el correísmo gana, y no es mentira, lo que pasa en Venezuela nos va a pasar. 7 millones de migrantes, nuestros hijos, subidos en los buses de países extranjeros, vendiendo mendicidad, ¿no es cierto? Claro, Eso. pero allí está el concepto y es interesante lo que tú acabas de manifestar, Francisco, y le consulto al doctor Joel Silva. El valor moral y a lo mejor ético de los partidos y movimientos políticos como doctrina filosófica de lo que sería la generación de una política o de las palabras políticas que tienen que surgir de acuerdo a los territorios. Por ejemplo, Loja es un territorio amante de la libertad. Yo creo que Loja no vota por dictadura. Y el ejemplo más claro es este proceso eleccionario. El correísmo no ganó en Loja. Fernando Villavicencio tuvo una buena votación en Loja. ¿Por qué? Porque les decía, vamos por la libertad. Entonces es un concepto moral muy profundo, señor doctor, frente a lo que son los aspectos de la ideología del partido y movimiento político. Bueno, como manifiesta Francisco, nosotros basamos nuestro movimiento político no en ideologías políticas de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha. Nosotros basamos nuestro movimiento en las virtudes. Basamos nuestro movimiento en la ética, en la moral y en la igualdad de todas las personas dentro del movimiento nuestro. Gente Buena es un movimiento que aparece dentro de la palestra política del país para intentar cambiar la estructura del Estado. Esta estructura del Estado que está carcomida por la corrupción, que no hemos podido salir de ese vacío de la corrupción desde décadas atrás. Ese concepto que tienen los movimientos políticos de llegar al poder para saquear las arcas del Estado no está dentro de nuestro planeamiento político. El planeamiento político que nosotros tenemos como movimiento Gente Buena es reestructurar el país, liberar de la corrupción, de todo este andamiaje político y de esta estructura política de poder que se ha adueñado de todas las empresas estatales, de todo el Estado, para simplemente saquear los recursos naturales de nuestro Estado. Por esta razón, nosotros, Gente Buena, nos presentamos ante el país como un movimiento político alternativo, basado en eso, en valores, basados en ética, basados en la moral y amantes de la lucha contra la corrupción. Mi estimado Joel, cuando usted habla de los valores, porque los valores son a lo mejor netamente de la humanidad, el valor ético, el valor moral, el de la conciencia, el de la honestidad, el de la honradez, porque ¿qué es lo que hemos estado acostumbrados en el Ecuador? Que el partido o movimiento político, ¿cuál es el ideario ideológico? Y de pronto resulta que es contraproducente para la misma supervivencia del ser humano en los territorios. Entonces, ustedes están en contra de lo que dice la Constitución sobre partidos y movimientos políticos, doctor. A ver, no estamos en contra de la normativa constitucional ni de los principios de legalidad que basan el Estado constitucional de derechos. En cómo se fundamenta un partido y movimiento político bajo su doctrina ideológica, porque ustedes hablan de aspectos netamente de los seres humanos, la honradez, esa ética y esa moral.
Los partidos políticos deben de tener esa conciencia y deben de tener esa estructura basado en la no corrupción, basado netamente en la honradez, porque aquellos que entran a gobernar, entran a manejar los recursos del Estado, entran a manejar tus impuestos, mis impuestos, los impuestos de todos los ciudadanos, y eso se tiene que hacer con total transparencia. Doctor, pero entran a gobernar algo más profundo. Entran a gobernar y a decidir sobre su vida. Así es. Vive o lo liquidan. Así de sencillo. Así es, por eso nosotros estamos aquí presentando una alternativa nueva como una política de nueva generación, una política que viene a transformar toda esta estructura de corrupción que existe en el país. Me gustó la palabra que usted dijo del pluralismo de conciencia y de seres humanos. Eso está en la Constitución de los americanos, de respetar ese pluralismo ante cualquier circunstancia. Eso es a lo mejor lo que no existe en la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, eso no existe en ninguna constitución del mundo. Lo que existe es cómo está estructurado el Estado dentro de las constituciones. Pues para eso está la Constitución de la República o de las repúblicas, para ver cuál es su estructura y cuál es el funcionamiento del Estado. Pero ¿por qué los americanos dijeron, vamos por el pluralismo? Bueno, y ellos respetan ese pluralismo. Ellos están basados en el derecho anglosajón, nosotros tenemos un derecho latino. Pero ¿por qué no poner esa similitud? O sea, su pensamiento, el pensamiento de Francisco, el de Carlos, el de Lyndon, o sea, que se respete. Y eso debe de ser en los partidos y movimientos políticos para ir a una democracia de elecciones primarias eficiente, no como sucede el día de hoy, señor doctor. Uno de nuestros ideales es llegar a eso. Pues llegando a eso vamos a intentar nuevamente retomar las riendas políticas del Estado y cambiar esta estructura. Esta estructura que, como le digo, nos tiene de mal en peor, de un acto de corrupción a otro acto de corrupción, y entre más actos de corrupción, el más grande tapa al más pequeño. Eso de ahí queremos erradicar dentro de este país. Y me parece bien. Francisco, lo que tú manifestabas sobre el tema de los partidos políticos y de gente buena, esa diferencia, ¿cómo explicarla al ciudadano? Porque lo interesante es dejar el ideario, el imprimir las bases ideológicas del partido y movimiento político, que son las guías y las conductas que tiene que seguirse políticamente, frente a lo que es la ética de un pueblo, la ética, la moral de un pueblo. Si tú le consultas al pueblo de Loja y al pueblo de Saraguro, a lo mejor los saraguros no están en contexto con lo que está produciendo el señor Nicolás Issa a través del libro El Estallido y de haberlo leído a Mariátegui, mi estimado Francisco. Leonidas Issa, perdón. Claro, mira, tú puedes tener cualquier constitución. Este país lo que más tiene es leyes. Pero si tienes corruptos en el poder, ninguna constitución, ninguna ley te va a servir. Aquí no funciona. Pero leyes hechas por corruptos, mi estimado Francisco. Sí, pero por ejemplo la constitución es una constitución amplia que yo creo que si fuera una persona honesta podría trabajar. Que hay que cambiar las leyes, que hay que actualizar la constitución. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero por ejemplo las instituciones no funcionan. La Contraloría, 30 años, durante los últimos 30 años no hay un solo preso por peculado. Y la Contraloría tiene cientos, miles de informes, recomendaciones a todo el sector público, no hay un preso por peculado. ¿Sirve la Contraloría? No sirve la Contraloría. ¿Sirven los otros organismos de control? Tampoco funcionan los organismos de control. ¿Por qué? Estas mafias, que son las que controlan el Estado, con los organismos de control, la justicia, se han apoderado de nuestro país. Nosotros, como gente buena, la gente, el 90% de la gente, si no reaccionamos, si no nos organizamos, si no ejercemos nuestro derecho a la política, no vamos a poder resolver este país. Y nuestra generación, Pablito, Lindo, más o menos somos de la misma edad, nos toca a nosotros, por nuestros hijos, tenemos que seguir luchando como siempre hemos hecho para darles la libertad, lo que tú dices. Loja es un pueblo de libertades. Y el primer principio de la gente buena es, ¿qué buscamos la gente buena? Libertad. Buscamos justicia, buscamos equidad, buscamos solidaridad, buscamos
oportunidades, buscamos ser inclusivos, ¿me entiendes? Somos un movimiento que estamos pensando en el medio ambiente, en los jóvenes, en la tecnología, en los animalistas, en la gente que defiende sus gustos, en los rockeros, en las tribus urbanas, en todo, porque esa es la nueva realidad. La totalidad social ahora, Pablo, es el conjunto de las minorías. Y eso es la gente buena. La gente buena es un movimiento de minorías donde respetamos, somos tolerantes, somos prudentes con todo el pensamiento de la diversidad que significa ahora el mundo. La gente, los jóvenes de los guaraníes, de Bameno, jamás podrán pensar, tener la misma como visión de los negros, de los afroecuatorianos de Borbón. Son dos realidades diferentes, imposibles de que se puedan conjugar, pero los guaos, ¿no es cierto?, de Bameno con los afroecuatorianos de Borbón o con los indígenas de alguna comunidad del Chimborazo, sí podemos llegar a un acuerdo, pues, que hagamos que los que nos gobiernen sean gente honesta, que no nos vengan a robar, ¿no es cierto? Eso es la gente buena, es lo que queremos. Buscar un gran acuerdo, un gran proyecto nacional. Por eso nosotros invitamos como gente buena a organizaciones sociales, políticas, ciudadanas. No queremos ver los mismos rostros, porque los mismos rostros de los políticos que ayer estaban con un partido y hoy están con otro partido. No, queremos invitar a toda esa cantidad gigante de millones de ecuatorianos que nunca han hecho política. Nuestro movimiento es de caras nuevas, de rostros nuevos, de gente fresca, con una visión diferente y distinta de lo que debe ser ejercer la política. Repito, para mí tú puedes tener cualquier ley, pero si eres una persona honrada vas a generar desarrollo, crecimiento económico, y lo que tienes que reformar lo vamos a hacer. Pero ahora, una cuestión, Francisco. ¿Cómo lograr esa cultura y esa civilización política sobre el Estado? A ver, Pablito, yo te hago una pregunta. ¿Tu familia, hay ladrones en tu familia? ¿Hay corruptos en tu familia? ¿Tus amigos del barrio son corruptos? ¿Tus compañeros de la escuela son corruptos? ¿Tus compañeros del colegio son corruptos? ¿Tus compañeros de universidad? ¿Tu gremio de periodistas son corruptos? Por ahí habrá uno que otro correísta. Pero el 99% del grupo con el que tú estás rodeado es gente honesta, es gente trabajadora, es gente emprendedora, es gente valiente, es gente patriota. Y aquí más que no en ninguna otra parte del país, en Loja, ¿no es cierto? Sí, y esa gente, eso es cierto. Esa gente no hace política. Claro, esa gente lo único que hace es criticar, cuestionar y desde una red social. No dar el paso al frente para Exacto. poder batallar y luchar por las... Nosotros, ese 99%, Pablito, somos los culpables de lo que pasa en este país, porque no queremos mojarnos la camiseta y no queremos hacer política. Por eso nosotros invitamos. ¿Quién ha dicho que es pecado, que uno se ensucia cuando hace política? No, Pablo, lo que pasa es que hay que hacer buena política y solo la gente buena puede hacer buena política. Yo ratifico a través de este espacio que tú me brindas y te agradezco muchísimo para invitar a los lojanos. O sea, en otras palabras, tú me estás diciendo, tumben el cartel de que la política es lo peor para un ser humano, cuando la política a lo mejor es una de las actividades humanas más nobles. Más nobles, más sí. Nobles porque sirves al pueblo, pues. Exactamente, no solamente sirves al pueblo, sino que estás delineando una visión a lo mejor para el pueblo, para la convivencia y para la vivencia de ese ciudadano. Dime, Pablo, si tú tuvieras un emprendimiento, que obviamente lo tienes, ¿tú le nombrarías de gerente a un ladrón, a un pillo, a un corrupto, para que dirija tu empresa? Jamás, pues. Llamaría a un juzgado para que lo juzgue. Pero tú buscarías un profesional capaz, honesto, que conozca, que tenga habilidades duras y habilidades blandas, que tenga liderazgo, que pueda resolverte los problemas, lo que ahora son las organizaciones. Pero aquí, ¿qué pasa en la política? Los partidos políticos nos imponen a delincuentes. ¿Sabes lo que pasó, Francisco? Narcotraficantes, claro. Y ellos ganan. ¿Sabes lo que pasó, Francisco, aquí en este medio de comunicación, en el proceso eleccionario 2023? Lindon hizo público un mensaje. El candidato que quiera ser entrevistado en esta gran alianza de medios de comunicación, ningún problema. El espacio es abierto, puertas abiertas, el tiempo que quieran. Lo único que tienen que venir es con la hojita de su conducta, calidad moral y ética. Nada más. A mí no me interesa el plan de trabajo. Correcto. Eso era lo único. ¿Cuántos vinieron? No sé, dime tú. Dime tú. Correísta ninguno. ¡Ni uno! No te creo, te imaginas, uno. hermano. Es terrible, sí. Entonces, esa es la realidad política de este país. Ellos están
apoderados. Claro, yo puedo venir con el plan de trabajo bajo el brazo y leérmelo como cualquier cosa, como caja de resonancia. Claro. Pero en cambio una hojita que te diga el Poder Judicial, la Contraloría, la UAFE mismo, sabe que el señor tiene su dinero por su esfuerzo laboral, su trabajo diario. Pero esa certificación las dan las instituciones, pero si tú no presentas eso, ¿cómo puedes decir yo soy el candidato idóneo para un aspecto de gobernabilidad? Mira los impuestos a la renta, es impresionante, Claro. ¿no? Todos los asambleístas que hablan, que gritan, empresarios que ganan millones, hermano. Y no pagan impuestos. Y no pagan impuestos, cualquier funcionario público, tú has de pagar más impuestos que cualquier empresario de los que están de candidatos o que ganaron alcaldías. Y No, si a mí por el carro que está afuera parqueado tengo que pagar impuestos. Exacto, y la gente buena pagamos impuestos, hermano, y esos impuestos que hacen los políticos, nos roban. Eso hacen. Los administran pésimamente. Los administran mal, se roban las medicinas, sobreprecios. En la pandemia, hermano, compraron fundas para cadáveres con 1500% Claro. de sobreprecio. Y en Quito casi vuelve a ganar ese señor. El alcalde Yunda, y al hijo le tiene en Argentina. Mira, ¿por qué? Porque la gente, el pueblo es ingenuo todavía. Llegan con la guitarrita, hermano, les reparten una fundita de arroz, un enlatado y la tecnocumbia y cierran la campaña con el reggaetón, hermano. Pero Francisco, y también le terrible. consulto a mi estimado Joel. Esa es la dinámica que se viene dando en temas políticos en la República del Ecuador. El pan y circo que nació en el Imperio Romano. ¿Cómo cambiar ese concepto por el tema de la nobleza? Lo ideal de un candidato. Aquí está mi hoja de conducta humana, de sociedad y también económica. Porque es lo que queremos. A mí me interesa eso. A mí no me interesa un plan de trabajo. Y allí el código de la democracia falla. Totalmente. Porque el código de la democracia resulta ser una dictadura. Hagan un plan de trabajo y con ese plan de trabajo gobiernan 4 años. Una institución de gobierno no es cualquier institución, es gobierno. Va a incidir en la vida de muchos ciudadanos, Joel. Por esa misma razón tenemos que convocar a la gente buena que tiene que inmiscuirse dentro de los asuntos políticos, no rechazar la política, hacer conocer a la ciudadanía que la gente buena está para hacer política pura, para hacer una política honesta dentro de nuestro país y sacar adelante el país con honestidad, sin actos de corrupción, tratando de hacer un país nuevo de este Ecuador. Doctor, pero en el movimiento Gente Buena, y se lo consulto directamente, por ejemplo, a mí como que casi me está interesando. Si yo ingreso a Gente Buena, ¿qué me pedirían ustedes de requisitos? Bueno, el único requisito que nosotros estamos pidiendo es que esta persona sea honesta, sea una persona que tenga sus principios y sus valores a cabalidad, que venga a trabajar por el pueblo ecuatoriano y que venga a sumar sin actos de corrupción dentro de nuestro movimiento para que podamos transformar esta patria que está en crisis política. O sea, van a revisar mi historia si he estado en la vida pública, qué actos de corrupción, si he estado en la vida privada, si he pagado los impuestos, como dijo Francisco. Así es, tienen que ser una persona incólume las que vamos a recibir dentro de nuestro movimiento. Eso me parece interesante porque lo otro de la ideología, lo que dijo Francisco, no, vamos por el tema de la moral, de estos valores que son de una sociedad, son de la especie humana. Claro, si la especie humana, en el momento de que pasaron de nómadas a sedentarios, comenzaron los clanes, las tribus a organizarse y pusieron reglas pequeñas. El derecho. Comenzó el derecho allí. Correcto. Compórtate y estás aquí en el clan. Si estás transgrediendo, te fuiste. Por supuesto, o sea, así nacen las civilizaciones, nacen Claro. así, ¿no es cierto? Nos ponemos de acuerdo, un grupo de personas, ok, nos vamos a poner de acuerdo en que tú no vas a entrar a mi casa y robarte lo que yo he logrado conseguir con mi trabajo. Ok, entonces hagamos ese acuerdo y empezamos a tener una convivencia pacífica, civilizada. Ya. Así funcionan las familias, así funcionan los barrios, así funcionamos los vecinos, ¿no es cierto? En el barrio donde yo vivo, mi vecino tiene que respetar ciertas normas, pues, ¿no es cierto? Porque además jurídicamente lo establecen alguna ordenanza y también porque los valores tienen que ser así.
Yo no puedo farrear en mi casa todos los días hasta las 5 de la mañana y ponerte el parlante a todo volumen, porque mi vecino tiene hijos pequeños que tienen que ir al siguiente día a estudiar en los colegios, tengo que levantarme a trabajar. Entonces, en mayoría de este país, nosotros respetamos eso. Los vecinos nos llevamos bien, somos solidarios. Si es que hay un vecino que se le inundó la casa, sale el barrio, le ayuda. Si es que se está quemando la casa, la gente sale, se apoya. Cuando el vecino tiene un accidente, hermano, se hace el chanchito solidario y le apoyamos porque somos gente solidaria. Así somos los ecuatorianos y somos gente alegre, somos gente que nos gusta disfrutar también de nuestras fiestas, de nuestra cultura, de nuestra música. Los que nos dividen, los que nos generan. Pero ¿quién nos dividió, Francisco? Los políticos sinvergüenzas, estas organizaciones. Porque ¿qué le interesa al correísmo? ¿Qué es lo que hizo el correísmo? Eso es lo que divide y reinarás. Se llama la democracia que te llevan al borde. Correa necesita de la oposición, ¿no es cierto? Y él les culpó a ustedes, pues. ¿Quiénes fueron los más grandes perseguidos del correato? El periodismo, hermano. Era un Fernando Villavicencio, un Juan Carlos Calderón, el Cristian Zurita, los 4 pelagatos. Correa persiguió al periodismo. ¿Y qué hizo el periodismo? El periodismo nos dio una lección a los ecuatorianos, una lección de valentía, de dignidad, hermano. ¿Quién denunció la corrupción en este país? El periodismo. La Contraloría, la Fiscalía. No, es el periodismo. Hermano, los periodistas, pues, hermano. Claro. Los periodistas le quitaron la venda al Ecuador de lo que era el correísmo, cómo se robaron el petróleo, cómo se robaron el Banco Central, cómo se robaron el IES, cómo se robaron los hospitales. El periodismo. Esos son gente buena, gente valiente, gente que tiene dignidad. Por eso nosotros, nuestro referente más importante en gente buena, es precisamente un periodista valiente que fue perseguido, que fue exiliado, que estuvo 5 años en la clandestinidad por denunciar la más grande y brutal corrupción de la historia de este país, como fue Fernando Villavicencio. Entonces, nuestro respeto a ustedes, a los periodistas, y así como los periodistas, de hermano deberíamos ser todos los empresarios, los servidores públicos, los jóvenes. No callarnos, no tener miedo. El momento que te gana el miedo, desapareces como sociedad. Si la familia tiene miedo, desaparece. ¿Y la familia qué es, mi querido Pablo? Es el lugar donde tú te refugias, donde está la ternura, donde está el amor, donde está la solidaridad, independientemente de cómo piensen tus primos, tus tíos, tus vecinos, claro, si son de derecha, de izquierda. No, hermano, la familia se sustenta en los valores. La familia es la razón de lucha de un ciudadano. Y el Ecuador es una familia. La gente buena, claro, somos una familia de gente buena. Esos son los principios, eso es lo que nos guía a nosotros, reunir esa familia, este momento que nuestro país está a punto de desaparecer, de colapsar. Ahora, sí, yo te consulto y le consulto también al doctor Joel. Cuando hablamos de reunir esa familia, concatenarla a través del disenso, el disenso nos permite discutir, analizar, pero concatenarnos. ¿Por qué la Constitución habla de separatismo en el tema el pueblo ecuatoriano y las múltiples nacionalidades? Porque a lo mejor allí está un problema, que la revolución indoamericana la quiere imponer, porque el tema de la revolución indoamericana no solamente es en el Ecuador, sino en América Latina, para controlar territorios, recursos naturales. Y en el Ecuador se está pregonando fuertemente. Hace poco en Gualer se vivió esta circunstancia, que gracias a Dios, a través de la diplomacia política, se pudo solucionar un problema que a lo mejor pudo ser el detonante en la República del Ecuador de un estallido social. Estos temas, cualquiera de los dos, estos temas debemos de irlos analizando profundamente para solucionar lo que tú dijiste. La unión es entre todas las diversidades y aquí no hay interpretaciones a lo mejor dolosas o constitucionales correctas, sino unirnos, porque somos ecuatorianos. Les consulto a los dos. Eso es lo que yo pienso. Doctor Joel, Francisco. Mira, la gran lucha del pueblo indígena, de las nacionalidades, fue que en la Constitución se reconozca la plurinacionalidad, que eso conste en la Constitución. Y yo personalmente creo que está bien
¿no es cierto? Ya. Porque si somos diferentes, no solamente aquí vivimos mestizos, ¿no es cierto? Aquí viven indígenas y los indígenas, recuerda, tienes una cantidad enorme de pueblos indígenas, los araguros aquí en Loja. Mira el tema de los araguros, ¿no? La diversidad. Mientras en Loja, cuando hacen movilizaciones, ¿no es cierto? Viene el pueblo saraguro a Loja, se moviliza con fuerza, con potencia, demuestra que es un pueblo organizado, que tiene principios, que tiene una conciencia de clase importante. Pero luego van atrás limpiando las calles y a Loja le dejan limpiecita. Mientras que a Quito, los últimos paros liderados por Leonidas Issa, hermano, la destrozaron, la grafitearon, rompieron los adoquines, rompieron los monumentos históricos de la ciudad. Entonces mira la diferencia, ¿no?, entre unos y otros pueblos. La diversidad, yo coincido absolutamente contigo. Los pueblos de la Amazonía no tienen nada que ver con los pueblos de la serranía y mucho menos con los montubios o los cholos de la pero los costa. pueblos, o sea, la cosmovisión y la vivencia real. Los sectores indígenas o los pueblos ancestrales o indígenas de la República del Ecuador, ¿odian al mestizo, al blanco? No, ¿O es que no, hay una mala interpretación de una dirigencia malintencionada que quiere enfrentamientos en ese sentido? Mira, la lucha del pueblo indígena ha sido una lucha histórica de resistencia, y no contra los mestizos, pues. Los pueblos originarios de lo que hoy es el Ecuador resistieron a los incas. Claro. Los incas fue un imperio brutal. Acuérdate de lo que pasó en Yaguarcocha, mataron 3.000 indígenas de la zona norte, los Otavalos, los Cayambis, los Caras. Porque Acá no los se- Cañaris con Huayna Cápaga, hermano, fue terrible la matanza. Los paltas, los cariamangas. Los paltas, los cariamangas. Entonces la historia de los pueblos indígenas no solamente fue una resistencia contra los españoles, fue una resistencia contra el propio Incario, ¿no es cierto? Contra Atahualpa, contra Huayna Cápaga, que nos conquistaron. Ahí está la novela de Benjamín Carrión, pues. Es un libro maravilloso con lo que cuenta de Atahualpa, de cómo nació, del amor que tuvo Huayna Cápaga con la princesa Purúa, y se casaron precisamente para impedir que la guerra continúe entre los pueblos y los incas. Claro, los incas fue un tema del enfrentamiento de dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, y que era una guerra civil, Una y guerra. que a lo mejor los españoles vieron la oportunidad, sin hacer mayor esfuerzo, de conquistar el Exactamente, imperio. y eso cuenta, pues Benjamín Claro. Carrión, ¿no es cierto? Los españoles llegan justo el momento, hermano, que Atahualpa descansaba en Cajamarca luego de la terrible guerra con Huáscar, y claro, el dolor de la invasión de Atahualpa en la parte sur del Incario, ¿no es cierto?, hizo que los pueblos del sur les apoyen a los españoles, pues lo cogieron preso a Atahualpa y lo mataron, Claro. y se llevaron 2 cuartos llenos de oro. Y los españoles después, obviamente, fue una lucha brutal contra los pueblos indígenas. Acuérdate, Rumiñahui regresó a Quito quemando todas las ciudades, y después los españoles nos conquistaron, fue brutal. Y en la independencia, en la república, los latifundistas, el pueblo indígena tiene razón, sus demandas son legítimas, han sido oprimidos. Léete los libros de Jorge Icaza, ¿no es cierto?, o el propio Guasipungo, donde uno puede entender lo que fue la vida, la forma brutal como los despojaron de sus territorios, no solo en la sierra, igual en la Amazonía. ¿Cómo nosotros no vamos a estar de acuerdo? ¿Cómo no vamos a estar nosotros de acuerdo en sus legítimas demandas históricas? Y nosotros hemos apoyado, y las ciudades han entendido eso, y por eso los hemos recibido con los brazos abiertos, y la propia Constitución refleja algo de su lucha. Claro, pero hay una Pablo. situación, mi estimado Pero además, Francisco. termino con esto. Sí. Pero de ahí que aparezca un líder indígena que quiera llevarnos a enfrentarnos campo contra ciudad, ¿no es cierto?, que nos bloquee las carreteras, que nos deje con combustibles, que no deje pasar las ambulancias y se muere la gente, que lleguen a la ciudad y con el ASEA le peguen a un taxista, hermano, que está trabajando diariamente, trabaja 10 horas para llevar $30 para dar a su familia para comer, para pagar los estudios de sus guaguas. ¿Cómo podemos nosotros, las ciudades, entender y aceptar eso? Por eso nosotros, al menos yo, no comparto la lucha y la forma que está llevando este momento la CONAIE. Claro, es que el momento, por ejemplo, de Rumiñahui, de lo que yo también he podido poco leer de Rumiñahui, el talante de Rumiñahui, la época de Rumiñahui y el momento de Rumiñahui fue muy diferente al momento de Leonidas Issa, Porque, Por supuesto. claro, porque él más o menos la imagen de Rumiñahui quiere apropiarla en el 2023. No pero tiene nada Rumiñahui que ver. es muy diferente. Totalmente. Es muy diferente. Claro. Entonces, lo de acá es otra cuestión muy particular. Pregona la revolución indoamericana, su libro Allí está toda la definición política de lo que quiere el sector
dirigencial de los pueblos indígenas en la República del Ecuador. Yo te hago una pregunta, Pablo. Claro que sí. Tú tienes amigos indígenas araguros, tú conversas con ellos. En la mayor parte de lo que tú puedas conversar con ellos vas a estar de acuerdo. Y en algunos temas de pronto hay diferencias, pero yo creo que a través del diálogo. Si tú lees podemos- el periódico el diario La Hora del día de ayer, ¿Ya? ahí está una página entera de la entrevista que le hice a Patricio Lozano. Él es indígena ¿Ya? de San Lucas. Él es concejal del municipio del Cantón Loja. Le hablé Saraguro. temas, sí, Saraguro. Ajá. Le hablé sobre temas del Cantón Loja, ¿Ya? una cosmovisión muy amplia. Y Correcto. nos respetamos. Por supuesto, pues hermano, qué contradicciones. Dime tú, nosotros en las ciudades somos la clase contradictoria histórica del pueblo indígena. No. Si nosotros también venimos, yo soy de Pujilí. ¿No es cierto? Mis padres vivíamos en Pujilí y yo emigré a la ciudad de Quito. Y Quito somos chagras. El 80% venimos del campo. Acá somos Nosotros- chazos lojanos, Sí, sí, claro, pues, pero ustedes están en todo el Ecuador. ¿No es cierto? como los judíos. ¿Cómo? No, y es un... Y eso es real. Y es una alabanza también al pueblo judío porque es determinante. Por supuesto, mira, en Nueva Loja, ahí yo trabajé en la Amazonía muchos años, ahí están los lojados, tienen una cosmovisión. La fuerza económica del oro, Claro. de Quito, Guayaquil. Y además Quito una- tiene bastante presencia de lojanos. Cualquier cantidad, hermano. Cuando llegó la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, Sí. eso No. fue admirable. Santo Domingo. No, pues y mira, sucumbidos. el rector de la Universidad Central, pues, ¿no es cierto? Claro. Manuel Agustín Aguirre, el presidente de la República, Isidro Ayora. Isidro Ayora, el gran Los reformador de la grandes, no, República por del Ecuador. supuesto, pues hermano, Loja es una provincia referente de cultura. O sea, ¿quién puede no sentirse feliz en esta provincia, en esta ciudad, mi hermano? Pero ese es el Ecuador, ¿no es cierto? No podemos permitir que aparezcan líderes radicales, ¿no es cierto?, que vienen a quemar las ciudades, a quitarnos la comida, a querer envenenar los mercados en Quito, eso decían, hermano. Entonces mira lo que está haciendo también el movimiento indígena. Yo les llamo al movimiento indígena, les llamo a esos dirigentes, porque te cuento rápidamente, yo fui secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros en la década del 90, Ya. y nosotros fundamos Pachacutic. Yo fui diputado por Pichincha, por Pachacutic. El primer candidato a asambleísta nacional fue Luis Macas y el segundo fue Marcelo Román, secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de esa época, que resistíamos al neoliberalismo de esa década, impedíamos la privatización y fuimos un referente de resistencia en América Latina. Ahí nació Pachacutic, la combinación, la hermandad entre el pueblo indígena con el sector obrero de la ciudad. Pero jamás pensábamos pues en destruir, sino buscar un diálogo, un acuerdo y promover un desarrollo equitativo, hermano. Eso es lo que necesita este país, llegar a acuerdos, a consensos a través del diálogo, no de estos mensajes histriónicos, radicales de ciertos dirigentes políticos como Correa, como Leonidas Issa, que la división, que los pobres, que los ricos, que estos... Eso, hermano, le ha llevado a este país a casi un desastre. Por eso, el mensaje nuestro es unidad de la gente Claro. buena, independientemente que seas indígena, campesino, empresario, obrero, hermano, pongámonos de acuerdo en lo fundamental para salvar este país. No, por ya lo Dios. dijo el doctor Joel Silva, es el pluralismo. Correcto. Y eso permite construcción y edificación no solamente de sociedades, sino de estados fuertes. Y a lo mejor allí está el punto nodal o el punto de quiebre de esta situación de la República del Ecuador. Yo creo que, como tú dijiste, Francisco, yo me siento también chagra, yo me siento chazo lojano, yo me siento un montón de nacionalidades. Pero el pluralismo, a lo mejor es la base fundamental del ser humano. Yo respeto tu pluralismo, yo respeto el del doctor, yo respeto de todos. Esa es la forma de entendernos a lo mejor como sociedad y bregar para salir adelante. A lo mejor los problemas están dentro de la Constitución desde el punto de vista ideológico de los partidos y movimientos políticos. Yo creo que esa disciplina a lo mejor nos va a tocar debatir a través de un gran consenso, un gran diálogo. ¿Qué queremos de la República? ¿Cómo tenemos que fundamentar esa República? Y que los pilares de esa República nadie los pueda trastocar. Y si alguien los trastoca, que sea el pueblo ecuatoriano, no nadie más. Mira, tú has sintetizado con mucha inteligencia, mi querido Pablo, lo que nosotros promovemos como esta nueva organización política que nos llamamos Gente Buena. Que más que una organización política, lo que nosotros buscamos es ser una familia de ecuatorianos. ¿Cómo funciona la familia? Y la familia funciona así, con respeto, con tolerancia.
Mira, mi papá, yo tengo 58 años, pero mi viejo le encantaba el pasillo, oía boleros, ¿no es cierto? Le oía la Mendoza Suasti, a los Benítez Valencia. Llego yo con mi generación, hermano, y oíamos el rock clásico, pues de AC/DC, de Police, de Van Halen, de Queen. Entonces a mi pobre viejo, hermano, de pasillos, hacerle oír a Led Zeppelin, hermano, era imposible. No, pues, su hermano. ICD, discúlpame. Sí, ok, hermano. Claro, Y sí mira, lo hemos ahora escuchado. mi hija de 20 años, ella le encanta el reggaetón. A mí no me gusta alguna que otra canción del Pero tienes Maluma que por ser ahí. tolerante. Pero por supuesto, pues hermano, es mi hija, es otra generación, no piensa igual que mí, tiene otra lógica, otra visión. Pero el respeto está en la familia. El amor, la ternura está en la familia, ¿no es cierto? Eso es una familia, eso es lo que buscamos. Así es, en Ecuador. Francisco. Me han pedido aquí los dirigentes de Gente Buena de la provincia de Loja finalizar 10 minutos antes porque la gente los están esperando. Muchas gracias. Joel, hemos estado conversando y tú simplemente de espectador. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? Agradecerles mucho a ustedes, Pablo, por la entrevista, por hacer en realidad llegar al pueblo y hacerles un llamado Ya. a toda la gente buena, no solamente de Loja, del país entero, a que se unan al movimiento político Gente Buena. Nosotros, como les hemos manifestado, estamos basados en valores, en virtudes, en principios y queremos hacer de esta patria una nueva patria. Muchas gracias a ustedes. Perfectamente, mi estimado doctor Joel. Mi estimado Francisco, creo que lo están esperando. Creo que vamos a finalizar expresión política por esta circunstancia que me han pedido los dirigentes de Gente Buena en la provincia de Loja. Sí, Francisco. yo te agradezco enormemente, Pablo. Para mí siempre un gusto estar aquí en esta provincia de Loja y sobre todo en esta ciudad. Hoy tenemos la primera Convención Nacional de la Gente Buena y la vamos a hacer precisamente aquí en Loja. Hoy nos vamos a conectar virtualmente con la mayoría de provincias del Ecuador y muchas provincias van a asistir presencialmente a esta convención y vamos a tener la participación de nuestro referente, nuestro líder Fernando Villavicencio. Y yo te agradezco mucho, invitamos a los ciudadanos de Loja a reflexionar en lo que, a través de este diálogo que tú muy generosamente nos has permitido tener. Y te repito mi agradecimiento de estar en tu radio y creo que periodistas como ustedes es lo que necesita la gente buena también. Perfectamente. Invitado. Muchas gracias. Gracias también, Gracias, Francisco, mi a esa querido invitación y gracias también al doctor Joel por haber estado aquí en Expresión Política. Amigos, nos despedimos en Expresión Política estos 10 minutos antes con las consideraciones debidas, habida cuenta de que tienen una reunión los integrantes de Gente Buena. Ellos representan la Dirección Nacional o son parte de la Dirección Nacional de Gente Buena. A ustedes un feliz resto del día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM. Son las 8:34.